Muy buenas tardes para todos. A continuación les presento el volumen 2 de las guías de Arduino del curso de control y simulación de procesos. Más específicamente, capítulo 4, medida en presión. Para hablar un poco acerca de la medida en presión, en esta experiencia de laboratorio, lo que se quiere hacer es calibrar un sensor de presión, ¿sí? Es decir, obtener una forma correcta de la medida de presión en cualquier dispositivo. Esto puede servir para cualquier proceso industrial donde tiene que ser una medida de presión precisa para poder manejar y controlar los procesos. En este caso trataremos de medir o controlar una presión hidrostática dentro de un sistema. Esta presión hidrostática puede modelarse partiendo de la siguiente ecuación, que es la que hemos mostrado a continuación, que sería que la presión, en este caso sería una variable de desviación, que sería la presión manométrica menos la presión atmosférica, representada con la letra P, es igual a la densidad, que está representada con la letra ρ, la densidad del fluido, G, que representa la gravedad, y H, que es la altura del líquido dentro del sistema, que en realidad es una salida del sistema. Debemos saber que los sensores de presión hidrostática son especializados en el control de nivel, ya sean de agua, de aceites y de otros combustibles. Esta tecnología es utilizada en la industria para controlar el nivel de tanques de almacenamiento, entre otros aspectos. También podemos decir que para poder calibrar un sensor de presión hidrostática, lo que debemos en realidad es calibrar primeramente la altura. ¿Por qué? Porque la altura es la medida que podemos comparar partiendo de una regla. Es la medida tangible. Sin embargo, la presión, pues, se necesita hacer uso, pues, de la ecuación que mostramos acá a continuación, y pues ya sería una medida indirecta. Ahora bien, procedemos a mostrar los materiales que se utilizarán en nuestra calibración, que sería una tarjeta de microcontrolador Arduino Uno, que es la que se ve en pantalla. Necesitaríamos un sensor de presión. En este caso se eligió el MPX5010DP. Se necesitarán cables jumper, abrazaderas de plástico. También se hará uso de placas de madera para poder armar nuestro montaje, ¿sí? Y bastones de madera. También se utilizarán para acoplar, pues, nuestras placas de madera. Se utilizarán tornillos drywall. Se utilizará un recipiente de plástico para poder hacer las mediciones de altura y efectivamente también de presión. Una regla para poder medir las alturas. La manguera de nivel pues será la conexión entre nuestro sensor de presión y nuestra columna de líquido, que es la que en sí nos permitirá medir la cantidad de presión hidrostática que esté por encima del fondo del tanque. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de la medición de presión y pues los tipos de sensores que existen. Para la medición de presión tenemos diferentes sensores. Tenemos sensores ya sean de presión absoluta, sensores de presión relativa, sensores de presión diferencial, que en este caso es el que vamos a utilizar en esta experiencia. Y todos estos sensores tienen principios de funcionamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del sensor de presión piezoresistivo. Ese sensor de presión piezoresistivo es el que se caracteriza por tener resistencias acopladas dentro del sensor, es decir, en la parte interna del sensor. Ese sensor piezoresistivo es el que utilizaremos nosotros en nuestra experiencia, que es los piezoresistivos se conocen más comúnmente de la familia MPX. Entonces, a continuación voy a mostrar el sensor MPX510DP, que el MPX no es más que la familia a la que pertenece el sensor, que son piezoresistivos. El 550, lo que significa es que este sensor lo que me va a medir es un rango de voltajes de 0 a 5 voltios
El 10 lo que significa es que la capacidad máxima de medir presión del sensor oscila de 0 a 10 kilopascales. Y el dP lo que significa es que pues, es un medidor de presión diferencial. También se tienen o existen una variedad de sensores tipo MPX, ¿sí? Como los que vemos acá a continuación en pantalla. Bueno, hablemos un poquito acerca de lo que es el transductor o sensor de presión piezo resistivo MPX510. Este es un sensor de silicio monolítico de última generación diseñado para una amplia gama de aplicaciones, pero en particular pues se emplea en los microcontroladores o microprocesadores como son las tarjetas de Arduino. El principio de funcionamiento de este sensor se trata del movimiento o la deformación de una membrana interna partiendo de una presión que se aplica dentro de ella. Esta presión se aplica partiendo de los tubos de alta o de baja. La de alta es la que mide la presión manométrica y la de baja sería la que mide la presión atmosférica. Este sensor cuenta con un puente de resistencias integrados dentro de sí y pues al momento de hacer una deformación dentro de la membrana, esto crea cierta resistencia y esta resistencia se convierte pues en el valor de voltaje. Entonces básicamente este sería el principio de funcionamiento de nuestro sensor MPX5010DP. A continuación podemos observar físicamente el sensor que estaremos utilizando durante toda la experiencia. Como podemos ver, es bastante pequeño y fácil de manipular. Este es el sensor de presión MPX5010DP, el cual cuenta con 6 puertos, donde el primero es bastante fácil de identificar ya que cuenta con una pequeña escotadura en la parte superior, que es la que estamos señalando en este momento. Este lo vamos a denominar como output o salida análoga. Este va a permitir la conexión entre el sensor y el montaje experimental que vamos a ver más adelante. A continuación tenemos el puerto que corresponde al GND, el que permite la conexión a tierra. Seguido de este tenemos la conexión que permite la alimentación de 5 voltios, es decir, esta es la que permite suministrarle la energía al sensor. Por último, contamos con los últimos 3 puertos, que son los NC y los cuales no participarán durante la experiencia, así que no los trataremos un poco más a fondo. Adicionalmente, el sensor cuenta con 2 tubos de conexión, donde el que se encuentra del mismo lado que la pequeña escotadura que habíamos mencionado anteriormente será el encargado de la medición de presión manométrica del sistema, mientras que el que se encuentra al lado derecho de este será el encargado de realizar la medida de la presión atmosférica del sistema. Una vez tenemos claras las partes principales de nuestro sensor a utilizar, es importante que conozcamos los componentes fundamentales de nuestro microcontrolador Arduino Uno. Inicialmente tenemos lo que es el puerto que permite la alimentación de energía a nuestro Arduino, la cual se realizará mediante un cable USB. Luego tenemos la sección de Power, en donde vamos a tener el pin que va a permitir el suministro de energía de 5 voltios. Y tenemos también el pin de tierra que va a permitir realizar la conexión GND. Por último, también tenemos lo que es la sección análoga, en la cual se va a permitir realizar la lectura análoga con la conexión del mismo. También tenemos lo que son la sección de las luces LED, las cuales van a ser muy importantes a tener en cuenta al momento de conectar nuestro Arduino para ver que todo esté funcionando en orden. A continuación les mostraremos los materiales a utilizar durante la experiencia. Necesitamos unos tornillos drywall, necesitamos un cable USB, un microprocesador Arduino Uno, un sensor de presión diferencial, unos cables jumper, 3 para ser más exactos, y un tubo de plástico delgado.
Además necesitaremos un recipiente de plástico con unas mediciones y un soporte de madera. A continuación se mostrarán cada una de las conexiones a los puertos que se habían mencionado anteriormente. Inicialmente tenemos nuestros cables jumper, donde cada uno cumplirá una función distinta en el sistema, y las diferenciaremos teniendo en cuenta sus diferentes colores. Inicialmente tenemos el jumper de color gris, el cual permitirá realizar la conexión del suministro de energía de 5 voltios. Luego tenemos el cable jumper de color morado, el cual permitirá realizar la conexión a tierra o GNB. Y por último, tenemos el cable de color blanco, que será el que permita la conexión análoga. Inicialmente realizaremos las conexiones de los jumpers al Arduino Uno. Comenzamos realizando la conexión del jumper de color gris, que nos permitirá conectar el suministro de energía de 5 voltios. Lo conectaremos en el segundo pin. Posteriormente vamos a realizar la conexión del jumper morado, que nos permite conectarnos con el polo a tierra. Y de último realizaremos la conexión del cable análogo en el primer pin, A0. Para facilitar la conexión al sensor se acoplaron los 3 cables, teniendo en cuenta de que el sensor análogo, es decir el blanco, quedará del lado derecho, es decir del mismo lado que la pequeña escotadura del sensor. Ahora vamos a realizar la conexión del tubo. Como habíamos mencionado, el tubo se conectará en el tubo de conexión que está del mismo lado que la hendidura del pin. Por último, mostraremos la conexión entre el cable USB a nuestro puerto de alimentación de energía del Arduino y el puerto de conexión de nuestro ordenador. Nos aseguramos que en el Arduino el LED de ON está encendido para que podamos iniciar con la experiencia. Una vez tenemos nuestro montaje totalmente culminado y perfectamente conectado a nuestro ordenador por nuestro cable USB, nos vamos a ir a MATLAB. Abrimos MATLAB como vemos en la pantalla y existe pues una recomendación. Si en algún momento pudiste conectar tu Arduino a MATLAB y no lo has podido nuevamente reconectar, necesitas de ayuda de estos 3 comandos. Cada vez que vayas a reconectar MATLAB, vas a correr estos 3 comandos, los ejecutas y vas a hacer la conexión nuevamente. Para hacer la conexión vamos a utilizar el siguiente comando, que sería Arduino Setup. Y vamos a oprimir el botón Enter. Una vez oprimimos el botón Enter, MATLAB nos va a mostrar una pantalla emergente, una ventana emergente, la cual se muestra a continuación, y esta nos va a permitir establecer el tipo de conexión entre nuestro microcontrolador Arduino y MATLAB. En este caso vamos a escoger USB y vamos a oprimir el botón Next. Una vez oprimimos el botón Next, nos va a mostrar otro cuadro de diálogo en el cual vamos a poder determinar cuál es nuestro puerto de conexión, cuál sería el Arduino, el tipo de Arduino que vamos a conectar. En este caso, miren acá, si desplegamos, vamos a escoger Arduino 1. Acá vamos a escoger nuestro puerto, que es con 6 en este momento, y
Las librerías, para la experiencia que vamos a realizar, vamos a dejar las librerías que vienen acá por defecto. En el caso si tuviésemos un medidor de presión por ultrasonido, tendríamos que utilizar esta, pero en este caso dejaremos las que vienen por defecto. Y vamos a darle en el botón Program para que MATLAB establezca la conexión con nuestra tarjeta Arduino. Como podemos observar, al conectar nuestro MATLAB con Arduino, en la tarjeta de Arduino vemos cómo los LED comienzan a titilar y a mostrar un comportamiento distinto. Esto se debe a que MATLAB logró obtener una conexión directamente con nuestra tarjeta de Arduino. Ahora vamos a proceder a darle Next. Y acá pues nos pide hacer un test de conexión en el cual vamos a ver también cómo los LEDs de nuestro microcontrolador van a comenzar a titilar y van a comenzar a mostrar un comportamiento mientras se hace el test de conexión. Esto nos indica que el test de conexión fue exitoso y que nuestra tarjeta de Arduino está perfectamente conectada a MATLAB. Le damos finalizar y ya aquí estamos listos para poder comenzar con nuestro proceso de calibración y de toma de datos. Acá podemos darle en el botón Run y vamos a ver cómo nuestra tarjeta Arduino también va a comenzar a titilar nuestros LEDs y va a comenzar la toma de datos. Para realizar la parte de precalibración, inicialmente le damos correr al código de MATLAB, esperando que este nos proporcione el primer dato de voltaje correspondiente a un tiempo cero y una presión atmosférica. Posteriormente le agregamos 60 mililitros de agua al recipiente, esperando alcanzar una altura de 0.5 centímetros referentes al tubo sumergible. Luego vamos agregando de 30 mililitros en 30 mililitros, esperando obtener los valores con un paso de 0.5 centímetros, como observamos en el MATLAB. Este proceso se llevó a cabo en 4 repeticiones para obtener una medición promedio más precisa. Partiendo de lo mostrado anteriormente, fue posible realizar este procedimiento para obtener las medidas 1, medidas 2, medidas 3 y medidas 4. Este conjunto de medidas se tomaron con el fin de sacar un promedio y obtener una mejor calibración en el proceso. Estas medidas promedio son las medidas de voltaje, que son las mismas que vemos acá. Ahora bien, simultáneamente se tomaba el voltaje, se tomaban los valores de alturas con una regla. Estos valores de alturas se reemplazaron en nuestra ecuación modelo para poder calcular la presión en cada punto en el que estábamos midiendo. Cuando se obtuvieron el voltaje y la presión, pudimos remitirnos acá y hacer una gráfica de estos dos conjuntos de datos que nos dieron esta línea que vemos acá en pantalla. Esta curva de calibración, al momento de hacerle una regresión lineal con ajuste a un polinomio por una línea recta, obtenemos la siguiente ecuación del gráfico, que es la que vemos acá. Esta ecuación del gráfico nos muestra que tiene un ajuste de 0.9968, que es bastante bueno, y simplemente nos representa que la variable X sería nuestro voltaje y la variable Y sería la presión. Lo que nos relaciona una variable con otra, por lo tanto se convierte en nuestra ecuación de calibración. Ahora bien, si llevamos esta ecuación a nuestro MATLAB, la reemplazamos y nuevamente tomamos los datos, vamos a encontrar este conjunto de datos que vemos acá a continuación, que son la presión medida. Con la presión medida y la presión teórica podemos calcular un error. Vemos que este error es la columna que está acá al lado y es bastante pequeño. Y también
no basta simplemente con el error, sino que pudimos determinar la incertidumbre partiendo de la resta de la presión real menos la presión medida, elevando los errores al cuadrado y dividiendo por el número total de datos calculamos la desviación, y con esta desviación pudimos calcular pues la incertidumbre. Entonces estos son dos indicadores que nos dicen que pues la calibración está hecha de forma correcta.